Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Ana Beatriz Sosa, soy licenciada en nivel inicial, actualmente directora del Jardín de Infantes Márquez de Sobremonte, de la ciudad de Villa del Rosario, provincia de Córdoba, Argentina. 34 años hace que la docencia atraviesa mi vida. Soy maestra, escritora, traficante de sueños. No soy especialista en estadística, pero la amo profundamente. Escribí esto para mí y para compartirlo con respeto a ustedes. Primero lo iba a hablar, pero después todos los que escribimos usamos palabras, giros, cosas calentitas, una coma, un punto suspensivo hace la diferencia. Entonces, para no perdernos de todo eso, es que decidí leerlos. Así que bueno, con respeto hacia ustedes, mi experiencia de vida. Hoy quiero compartir este escrito al que titulé Una historia de vida a través de la escuela y la estadística. Voy a contar un poco esta historia que mucho tiene que ver con la estadística. Diría que forma parte de mi vida en todas sus dimensiones. Comienza 20 años atrás, con una carrera de grado, transitando una materia interesante llamada estadística, aprendiendo conceptos, realizando trabajos de campo, proponiendo una tesis que no quería que fuera cualquier investigación, que quedara guardada después de recibirme, sino que aportara algo potente a la educación. Entre los desafíos más grandes y en los que ponemos más miedo los maestros, es en la enseñanza de la matemática. Pero muchas investigaciones ya circulaban, en los diseños curriculares aparecían contenidos explicitados, pero en estadística no había contenidos propuestos. Y como a mí me hacen ruido los desafíos, me gusta ir siempre por el camino difícil, es que esta investigación fue por ese lado, bajo la tutela de mi directora de tesis, Gabriela Cabrera. Y así empieza esta historia, leyendo a Carmen Batanero, que decía: si la estadística es la ciencia del siglo XX, entonces el siglo XXI seguramente será el de la educación estadística. ¿Te acordás, Gaby? Comenzando la investigación, pocos antecedentes encontramos sobre educación estadística desde edades tempranas. Fishbein, Nelder, Piaget. Después de leer y estudiar sus aportes, empezamos a inventar una manera de hacer llegar estos aprendizajes a los niños. Teníamos la certeza de que era posible. Algo interior nos impulsaba a probar cosas nuevas. Es así que inventamos, yo le llamé batería de actividades, un tipo de test basados un poco en el impacto que en el jardín de infantes tenía en ese momento las investigaciones de Piaget. Y empezamos a poner esas actividades a pruebas en los distintos jardines de la ciudad. Fuimos por los 4 jardines de infantes que hay en esta ciudad. El nivel de concreción de las actividades fue bueno, o quizás muy bueno, pero no la excelencia que capaz queríamos. Pensé en ese momento en que debería aplicar estas pruebas dentro del aula, y en la reflexión y en la autoevaluación que nos hicimos sobre estas pruebas nos dimos cuenta que estaban fuera de un aula real. Estaba faltando el contexto. Claro, algo muy crucial en el paradigma pedagógico en el que teníamos puesta la mirada. La investigación dio un vuelco rotundo. Y con esto no quiero desmerecer el proceso que realizamos a través de estos test. Ellos nos hicieron ver que si queríamos potencia, debíamos ir al aula y trabajar en su contexto. Proponer situaciones problemáticas a resolver a través de las herramientas que nos otorgaba la estadística. Y así nacieron las macrosituaciones. Es así que una siesta salí con mis chicos de sala de 5 años a la calle a relevar el espacio y descubrir su arquitectura. Con plano en mano, con 3 crayones de colores y un lápiz negro para anotar, así comenzó esta historia en el aula. Así, esta primera patrulla, como la llamamos, se replicó año a año en cada sala de nuestro jardín de infantes. Patrullas que censaron árboles y forestaron, que trabajaron agendas de cuentos, pictogramas y biblioteca, la huerta y el clima en el uso del calendario. El álbum de figuritas se hizo presente como recurso potente.
Se vieron a diario tablas de doble entrada, diagramas de árbol, guardas de otoño y de aborígenes, collares en primavera, banderines en las fiestas, con sus patrones repetitivos y recursivos. Combinaron comidas saludables de un menú o una ensalada de fruta y fueron puntapié para trabajar combinatoria. Año tras año, cada unidad didáctica, cada proyecto áulico e institucional, estaba presente la alfabetización científica y nunca más pudimos prescindir de ella. Aprendimos a recoger datos, a registrar, organizar, interpretar pictogramas, comunicar con gráficos, pero por sobre todo aprendimos el significado del sentido, del para qué quería los datos, para qué registrar o comunicar, siempre para resolver una situación que nos llevara a soluciones de un problema real en el contexto. Durante mucho tiempo se pensó que la enseñanza de la matemática en el nivel inicial era solo a través de los juegos. Es así que las innumerables propuestas que encontramos durante mucho tiempo era solo eso. Si bien son propuestas válidas, no es el único camino. Debemos pensar también en el significado de la resolución de problemas y preguntarnos qué lugar ocupa o ocuparía la clase de estadística en el seno del jardín de infantes. Debemos pensar en replantearnos que los niños, además de jugar, deben enfrentarse a desafíos constantes de resolución. ¿Cómo hacer para que pueda ir elaborando diferentes estrategias frente a situaciones planteadas y saber que estas estrategias no son solo para resolver el aquí y el ahora, sino que son la base para resolver los problemas de la vida real? El aula pretende ser una simulación de situaciones que después, en el afuera y en su vida cotidiana, este niño, siendo adolescente, siendo adulto, tendrá que dar respuestas reales de solución. En estos tiempos de incertidumbre, en donde todo cambia a pasos agigantados, debemos ponernos como meta desarrollar en nuestros estudiantes este tipo de pensamiento estadístico. Repensar las aulas desde la alfabetización estadística. El para qué es el sentido. Entonces voy más allá y pienso en estadística como un lenguaje para comunicar. Hay que pensar entonces que cuando planteamos situaciones en donde recojo, organizo datos, también tengo que interpretarlos para una toma de decisiones que debo comunicar. Y aquí me pregunté, ¿qué aprendí en estos 20 años? Primero pensé, estudié, investigué, realizamos una propuesta para enseñar, ir por congresos llevando esta innovación fue el primer camino que se abrió. Mientras en mi escuela experimentábamos estas experiencias gratificantes, los niños aprendían cosas difíciles, pensaban soluciones, se desafiaban a aprender más, entendiendo naturalmente este lenguaje. Estando en un congreso, en NICOT 7, en San Salvador de Bahía, recibo una mala noticia familiar y debo volver a casa. Tiempos devastadores emocionalmente, culpé a este quijotismo de enseñar algo que no se enseñaba, pero que creía en el camino. Tiempos en los que pensé, acá acabó esta batalla de molinos de viento. Años venideros en los que nada tuvo que ver con congresos, con ponencias, tiempos en los que la vida del aula fue el único espacio que amparó estas pérdidas, pérdidas físicas, emocionales y también pérdidas profesionales. Un día del 2020, en plena pandemia, Gabriela me invita a este conversatorio y desde ese día hasta hoy solo fue un periodo de reflexión personal y profesional. Gaby me dijo, es hora de cerrar a aquello que quedó en NICOT 7, y quedé pensando en cerrar un círculo. No había que cerrar nada, solo reflexionar cómo en estos 20 años la educación estadística se convirtió en una idiosincrasia en mi escuela. Cómo fue atravesando cada día, cada planificación, cada aula, y cómo impactó en cada una de las generaciones que pasaron por nuestro jardín de infantes. Porque ¿saben qué? Nunca dejó de formar parte de la vida escolar, tan simple
tan cotidiana se ha convertido la alfabetización estadística en nuestra escuela, que nunca ese círculo se cerró. Al contrario, se espiraló y recorre hoy de manera natural cada una de las propuestas didácticas que hacemos en equipo con mis docentes. Siempre en cada propuesta hay lugar para la estadística, naturalmente. Es como querer aprender las letras para escribir un mensaje o aprender un número para comunicar una cantidad. Hoy, a 14 años de aquel ICOTS, de charlas con autores reconocidos, hablando de estadística, en el que estuvimos con Gaby llevando nuestro libro, precioso tesoro para nosotras. Estoy acá para contar esta experiencia y decirles, estimados colegas, que sí se puede. No tengo en mi pensamiento otra manera de transitar aprendizajes de los estudiantes ni las enseñanzas de las docentes en el que no haya estadística. Siempre paso por las aulas y las señas me hacen pregunta. La única palabra que les digo es ¿para qué? No hay que perder el sentido, no hay que perder el contexto en el que se gestiona esta danza. Y en este viaje solo hace falta poco equipaje. Un cuaderno y un lápiz, los números y una tabla, un botecito de ideas y un itinerario escolar. Al final de esta reflexión me quedan estos constructos personales. Si bien sabemos que pensamos en ciencia, en herramientas, en estrategias, en conceptos, en contextos, en calidad de enseñanza, mis sentires van por otro lado, van por el lado del corazón. Y puedo decir certeramente que en mi escuela es cultura escolar, es una idiosincrasia, un estilo de vida. Hoy enseñar y aprender estadística en mi escuela es un arte. Y como voy al revés, si querés preparar el video, Gaby te deja las lágrimas. Dale, y como me gusta ir al revés, ahora voy con las dedicatorias. Porque si las decía antes no iba a poder hablar. Quiero dedicar... ¿Sí? No. Anda buscándolo, Gaby. Bueno. Quiero dedicarle este conversatorio primeramente a Gabriela, mi mentora. Las dos a caballo como el Quijote y Sancho Panza tras los molinos de viento. A mi esposo, que desde alguna otra dimensión me está acompañando y que formó parte importante de esta investigación. El que nos mimó cuando leíamos y escribíamos metidas en una computadora, él siempre sentado ahí, al lado nuestro, preguntando, haciéndose parte de este sueño. Gracias a vos por haber sido un puntal y creer siempre en mí. Y también especialmente dedicarle este tiempo a tus papás, Gaby, que nos cebaban los mates, que me recibían con tanto cariño y también creyeron que era posible. Y gracias al universo por esta lluvia de madrugada que me inspiró en esta dedicatoria. Y muchas gracias por todo el respeto que sentí en estas jornadas. Video. Muchas gracias, Ana. Ay, para que ¿cómo voy a poner videos si me estás leyendo eso? Para, y vos, esperen que esto de poner videos es todo un tema. A ver, sí que... El video da un pantallazo general de los 10 años, de los 20 años, perdón, desde la investigación hasta hoy. Tengo abierto, espérame un segundito. Lo abro porque tenía tantos abiertos. Ahí está. A ver, para mí esto. Ahora sí, no se puede seguir con tanta emoción, pero ténganme un poquito. Llore. Ahora bueno. Ahora creo que sí. Ahí está. A ver. Ahí estamos. Esperen un minuto. Que esto de los videos. Ahí va. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do, I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, oh no, it's true, you made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of
photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. We knew we'd be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see you now, you would stand out from the crowd, and maybe you would notice me. Then our eyes would meet, I would feel my heart beat. When you looked and smiled at me, back then our love was so strong. We wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see you now. ¿Qué? Los silencios hablan más que las palabras. Sí. Corazón, gracias, y las sincronicidades sí que existen. De corazón, muchísimas gracias. Le decía a Ana que mirando los videos, digo, porque yo después de un tiempo, bueno, me fui para la universidad, y si bien el terciario siempre estuvo, esos años desde el 2000 hasta el 2006, fueron muy intensos, porque íbamos con las chicas del terciario a trabajar ahí todos, y probamos actividades y diseñamos que no había en ningún lado, porque ahora las veo en los artículos de Claudia Alcine, que ayer veíamos, y nosotros ya en el 2000 las hacíamos, y no teníamos ni director o sea, era todo, ese ICO 7 fuimos como jardín de infantes sobre monte, no estábamos en la universidad, yo estaba en un terciario, Ana estaba en el jardín, y éramos las únicas que habíamos llegado con el cartel Jardín de Infantes entre universidades. Entonces, siempre digo, hay que animarse, ir y darle para adelante. Y veía, digo, wow, esos niños tienen hoy 23, 24 años, y los otros que están siendo ahora, y todo lo que has transcurrido, Ana, el camino que has hecho, de todas tus maestras, tu equipo docente tiene esa impronta. Y hablando de la transformación de la educación crítica, hablando de lo importante que es de leer el mundo para escribir el mundo, como decía Lucía, y ahora no me acuerdo de la primera autora, pero es compañera de Lucía, leer el mundo para escribir un mundo que no es el que repetimos, sino otro mundo. Y de eso se trata la transformación, darnos a cada uno y en transformar a los de cerquita y a los de lejos, cuando uno se conecta con la esencia, con lo genuino.
con lo principal, que es abrir un mundo de posibilidades. Y bueno, por eso te decía que no era el círculo, sino la espiral. Una espiral, sí. Otra etapa, y te agradezco infinitamente que hayas compartido y que hayamos podido traspasar la pantalla para que lo académico no pierda la piel, el sentimiento, la emoción, que eso es la vida. Y gracias por permitirnos sentir la emoción, que parece que la estadística nunca te va a emocionar, porque te miran esa estadística, bueno, evidentemente que sí que nos podemos emocionar, que sí que... Nos emocionó todo el tiempo, Gaby. Así que bueno, infinitas gracias, gracias por compartir. Gracias. Y bueno, empieza, como decía recién, otro camino. Empieza otra etapa del camino. En una espiral un poquito más, en otra instancia. Así que gracias por permitirnos compartir. Acá te han escrito un montón de cosas y después ya... Gracias, Gaby, por haberme enseñado tantas cosas. Yo sé que yo también te enseñé a vos, pero gracias por haberme enseñado tantas cosas y por hacerme hecho amar esto, porque realmente tengo amor por la educación estadística. Realmente, me encanta, es como, me satisface plenamente. Yo soy un poco artista, creativa, escribo, pinto, todo ese tipo de cosas, pero y cuando hacemos estadística y creamos actividades, me siento igual que cuando pinto, cuando escribo, es lo mismo, es la sensación de la creación, y que siempre estuvimos creando para este proyecto. Y bueno, uno tiene que animarse a crear. Y no importa que uno se equivoque, porque en la equivocación uno tiene que pensar en ese constructo del error, ¿no? Que uno cuando se equivoca también va aprendiendo, porque se da cuenta que se ha equivocado y vuelve. Nosotros también nos equivocamos, fuimos, volvimos, y fuimos por diferentes caminos, y a veces hicimos 1, 2, 3 veces las mismas cosas, porque nos dábamos cuenta, bueno, porque cuando la poníamos en juego dijimos, no tuvimos dado cuenta de esto. Entonces, bueno, eso. Y lo otro que quería dejar, que también lo dijeron ayer, y también acá cuando iban apareciendo los mensajes, alguien dijo del valor y del respeto hacia los estudiantes, hacia los niños. Y bueno, nosotros en nuestra institución y como personas también valoramos mucho y respetamos mucho al niño. Estamos por sobre los derechos de los niños. Entonces, nunca hemos menospreciado esa cabecita que piensa, que resuelve, que da ideas, que crea, que innova, que expresa. Entonces, bueno, hay que animarse, nada más. Bueno, muchas gracias, Ana, y hay un montón de comentarios, léelos ahí tranquila. Ahora los voy a leer tranquila. Gabriela, ¿puedo decir una cosita chiquita? Yo quería agradecerle a las dos por el trabajo. Sé que las conocí en ICOT, justamente ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Y sé de todo el trabajo que han hecho. Y mientras miraba el video, pensaba que alguna vez con una de mis compañeras somos muy fanáticas de Danny Benzi, un autor israelí que trabaja con niños también. Y yo veía lo que habían hecho ustedes y es exactamente lo que hace él, solamente que él publica y ustedes también publicaron, pero no tuvieron la misma difusión. Entonces, vuelvo a decir lo mismo que dije ayer. No hay que quedarse cuando el trabajo es serio, cuando el trabajo es sistemático. Hay que buscar las maneras. Hoy en día, afortunadamente, hay más espacios que hace 20 años. Y publicar, pero no por el hecho de publicar, sino por el hecho de que cuando se publica o cuando se muestra el trabajo que se hace, se brinda idea para otros. Y son ideas hechas por nosotros en nuestro idioma, y entonces eso ayuda mucho, porque los trabajos de Dani son espectaculares también, pero están en inglés y hay que traducirlos para que lleguen a otros. Entonces es precioso esto que hacen y está buenísimo que lo muestren. Y a los demás, que seguro estoy convencida que hay muchos que hacen muchas cosas lindas, les digo que se animen. Seguramente. Gracias. Muchas gracias, Lili. Vamos a ir por la tercera edición del libro, y en realidad en ICOT 22
además de lo que hacemos, pues Liliana es mi directora de tesis, así que evidentemente ese ICOT 7 tenía mucho preparado en nuestros caminos, ¿no? para muchos. Entonces, bueno, ahora para continuar, y tenemos un montón de experiencias hermosas, vamos con Noé Bertorello, que también fue un placer ser evaluadora de tu tesis, y allí dije, tenés que compartir esto porque es también precioso. Así que después vamos a tener un tiempo de debatir, y sino que para que no se nos vaya, vamos Noé, escuchamos. Hola, buen día a todos. Bueno, primero qué difícil seguir después de todo el trabajo de Ana, así que bueno, vamos a hacer lo posible. Y segundo, gracias Gabriela por la invitación. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver. Habilita el micrófono, Gaby. Está habilitado, fíjate, a ver qué pasa. Sí, ahí está. A ver si lo ven. Esperamos un ratito. Ahí debería ir apareciendo. Todavía no, pero va a aparecer, espero. Algo. A ver. Está todavía, ahí va, ahí está. Ahora tenés que hacer la presentación ya en pantalla grande y ya estaría listo. Sí, lo puse, pero a ver, ahí está. En el F5 estamos, perfecto. Bien. Bienvenido. Bueno, como dijo Gabriela, mi nombre es Noelia Bertorello, soy profesora de matemática y hace poquito defendí mi tesis para obtener el título de magíster en didácticas específicas con orientación en matemática, así que bueno, ese es el motivo por el cual hoy estoy acá. Y tesis en la cual dirigió la doctora Liliana Tauber, y bueno, Gaby fue una de mis evaluadoras. Ambas carreras las cursé en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, y actualmente me desempeño como docente de educación secundaria y superior, particularmente en la formación docentes de educación primaria. Bueno, y este es el colegio en donde se aplicó la propuesta que les voy a compartir el análisis que realicé. Me interesaba trabajar o estudiar qué es lo que se estaba haciendo en las escuelas. Entonces, bueno, me propuse analizar la idoneidad didáctica de una propuesta de enseñanza de educación primaria que requería el uso de la estadística. Entonces, bueno, el primer paso que tuve que dar fue ir a las escuelas y ver cómo estaban trabajando la estadística, qué materiales había, las planificaciones. Cuando me pongo a hablar con las docentes, ellas me comentaban que no enseñaban estadística. Entonces, bueno, ahí se presentó mi primer inconveniente, porque yo tenía en la cabeza que quería analizar, porque era el primer análisis que yo hacía, y justamente como recién decía Ana también, para poder ir mejorando las prácticas y poder aportar algo a esta enseñanza. Entonces, bueno, por eso me enfoqué en eso. Charlando con las docentes, ellas me contaban que participaban de un certamen que se llama Feria de Ciencias, y que ahí habían utilizado la estadística. Entonces, bueno, me mostraron la planificación, era una planificación de ciencias naturales, en la que se tocaban diferentes temas de las ciencias, los procesos de fotosíntesis, los pigmentos de las plantas, y bueno, ahí hay una foto del trabajo de campo de los alumnos, que lo denominaron el curioso caso de las plantas moradas. Bueno, un primer punto aquí para tener en cuenta es cómo la estadística se utiliza como herramienta para las demás ciencias. Eso fue lo que más me impactó, que de decir que no enseñaban estadística a utilizarla para las ciencias naturales. El marco de referencia que usé para este análisis es el enfoque ontosemiótico de Godino, en realidad una adaptación de ese enfoque, ya que de las 6 facetas que él propone, yo solamente me quedé con 3, la ecológica, es decir, analizar cómo ese proceso de enseñanza y aprendizaje se ajusta o no al contexto de los chicos, al entorno.
la faceta mediacional, es decir, los medios utilizados para ese proceso, los recursos, y la faceta epistémica, ya más específico de los contenidos, y para ello se elaboró un marco de referencia con el cual íbamos a analizar la faceta epistémica pretendida, es decir, la planificación de la docente, y su implementación. El análisis de esta faceta epistémica, primero elaboramos ese marco de referencia a partir de los documentos provinciales, el diseño curricular jurisdiccional y los núcleos interdisciplinarios de contenidos, que son los que rigen actualmente en la provincia de Santa Fe, y además se tuvieron en cuenta las sugerencias de expertos en didácticas de la estadística. A partir de todo eso, se elaboró un holo significado, es decir, se destacaron aquellos contenidos y las formas de abordarlo, específicamente para cuarto grado, que es el año en donde se aplicó la propuesta de enseñanza. Esos contenidos van desde los datos, cómo hacer la recopilación, el registro, elaboración de encuesta, su procesamiento, a partir de diferentes representaciones y el pasaje de una representación a otra, hasta llegar a su análisis para interpretar y comunicar resultados, además de abordar los sucesos y resultados inciertos. Y además de estos contenidos se analizaron cuáles serían las situaciones y problemas que se deberían promover, qué tipos de lenguajes utilizar, si son variados, utilizar la tecnología, si el lenguaje es adecuado al nivel, elementos regulativos que tienen que ver con las definiciones, propiedades que utilizamos, argumentos, qué tipos de pruebas se utilizan, de fundamentaciones, y las relaciones que se establecen, ya sea entre las definiciones, entre definiciones y propiedades, relaciones con el contexto. Entonces, una vez que tuvimos todo este marco armado, lo que hicimos fue ver qué estaba presente en la planificación y qué estaba presente en su implementación. Entonces, acá tenemos la planificación de la docente en relación a los contenidos, vemos que son todos contenidos correspondientes al área de ciencias naturales. En la planificación también pudimos observar diferentes experimentos. Acá hay uno donde los alumnos tenían que comparar las plantas verdes y las moradas, y ver qué ocurría a medida que se la privaban de diferentes factores, como por ejemplo si le sacaban la luz, si le sacaban el agua, el dióxido de carbono, y tenían 2 plantas de control. Entonces los alumnos iban registrando, o sea, la idea de la docente era que los alumnos vayan registrando diariamente lo que veían. Por otro lado, se vieron actividades donde los alumnos debían observar un video y luego plasmar lo que allí pudieron ver en un gráfico que la docente prevé que sea del siguiente estilo. Luego nos fuimos a la carpeta de los alumnos. Aquí vemos cómo ellos iban registrando lo que observaban. Aparecieron también en la carpeta de los alumnos, que no había aparecido en la planificación, tablas con diferentes recuentos, gráficos de barras, que correspondían a unas encuestas que ellos habían realizado a sus compañeros de cursos más altos, sobre todo consultando qué conocían o no del tema que ellos estaban aprendiendo. Se observa también otro experimento, que es una cromatografía, en donde ellos analizaban los pigmentos que tenían las plantas verdes y las moradas, y hacían una representación de lo que veían allí. Bueno, entre otras actividades. Entonces, lo que hicimos acá fue hacer un recuento de las diferentes componentes. En la primera columna pueden ver el significado de referencia que tuvimos en cuenta, y cada una de sus componentes. En la segunda columna, analizamos el significado pretendido a partir de la planificación, e hicimos un recuento de las componentes que se evidenciaban. Y en la tercera columna, el significado implementado a partir de la carpeta de campo de los alumnos, también fuimos registrando si se veía o no cada una de esas componentes. Entonces podemos ver que en relación a las situaciones y problemas, el 60% estuvo en la planificación y en su implementación.
En relación al lenguaje utilizado, un 72% estuvieron tanto en la planificación como en su implementación. En relación a los elementos regulativos, las definiciones, propiedades, vemos aquí que en el significado pretendido, es decir, en la planificación, se observan un porcentaje menor, pero sin embargo, cuando vamos a la implementación, se observa un 50%. En relación a los argumentos, fue la componente más débil, ya que apareció un 14% tanto en la planificación como su implementación. En cuanto a las relaciones establecidas, se observó un 53% en la planificación y un poquito más en su implementación. En cuanto a los contenidos de estadística que surgieron en esa propuesta, se observó un 50% de los contenidos que se proponen para cuarto grado, y en su implementación un 75%, que esto fue lo que más me llamó la atención, porque la planificación no estaba destinada al trabajo de esos contenidos estadísticos. En relación a la faceta ecológica, es decir, si se adaptaba esta propuesta o no al entorno, a la institución, vemos, acá les presento una tabla en donde nuevamente están todas las componentes, con sus indicadores, y en la última columna si se observaban o no en la planificación y su implementación. Podemos ver que solamente una no se observó, que tiene que ver con las conexiones intra e interdisciplinares. Y acá quiero aclarar, no es que no se observó porque no estuvo presente, porque de hecho vemos como la estadística fue una herramienta para las ciencias naturales, sino porque no se tuvo en cuenta en su abordaje. En relación a la faceta mediacional, nuevamente les presento la tabla que usamos para el análisis, donde la primera columna tiene sus componentes, sus indicadores, y en la última columna si se registró o no. Vemos que, por ejemplo, las definiciones y propiedades son contextualizadas y motivadas utilizando situaciones y modelos concretos de visualizaciones. Y acá pusimos que no, nuevamente porque no se hizo en relación a la estadística, no porque no haya estado presente. Y tampoco se evidenciaron en relación a los tiempos de enseñanza para los contenidos estadísticos. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones llegamos? Que los docentes indican no enseñar estadística en la educación primaria, pero vemos que aunque sea de un modo inconsciente y poco profundo, no solo se enseña, sino que se hace estadística. En la planificación y en su implementación se contemplan ideas fundamentales de la estadística, aunque se deben pulir para realizar un abordaje mucho más profundo, más crítico. Entonces aquí nos preguntamos si los contenidos de estadísticas pueden dejarse de lado para priorizar otros, que es lo que a veces ocurre, y bueno, vemos cómo la estadística inevitablemente es una herramienta para otras ciencias. La mayoría de los aspectos pretendidos por la institución se vieron reflejados en lo que realmente se implementó, y se observaron en el trabajo de campo actividades y contenidos de estadística que no estaban previstos en la planificación. O sea que surgió más de lo que se esperaba trabajar. La forma de abordaje fue de tipo experimental, acorde a lo que proponen los NIC, los alumnos se preguntaron, hipotetizaron, investigaron, concluyeron, contraponiendo sus creencias con lo que habían obtenido en dichas actividades. En este sentido, coincidió el significado institucional de referencia con lo que se pretendía y con lo que se implementó. Aunque esos procedimientos fueron un poco más débiles en relación a la estadística. Los recursos materiales presentaron un nivel de adecuación bajo porque no se aprovecharon para el contenido estadístico. Si bien la propuesta es muy rica, aquí se podría haber profundizado un poquito más. La cantidad de alumnos, horarios y condiciones del aula fueron adecuadas. El proceso de estudio se ajustó al proyecto educativo, a la escuela, a la sociedad y a los acondicionamientos del entorno. Entonces, bueno, con todo esto pudimos hacer una valoración de la idoneidad didáctica, y acá lo representé, también tomando la idea que propone Godín o Rivas, a partir de un triángulo, en el que el triángulo Bordeaux indica la relación ideal que debería haber entre las tres facetas, epistémica, ecológica y mediacional. De allí se trazaron las bisectrices de los ángulos, y en la intersección se representa el 0%. Y de allí a los vértices va aumentando el porcentaje. Entonces,
En azul se representó lo que realmente estuvo presente. Vemos que en la faceta epistémica y mediacional estuvieron presentes en un 50%, mientras que la ecológica más del 75%. Eso nos da origen al triángulo azul, y vemos que aquí el proceso presenta una idoneidad media-alta, más si consideramos que el objetivo de enseñanza de la misma no era la estadística, que eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces, como alcances de este análisis y de este estudio, podemos confirmar la necesidad de incluir la enseñanza tanto de la estadística como de la probabilidad desde edades tempranas, que bueno, de hecho vemos cómo se está haciendo, para avanzar desde niveles informales hasta lograr un pensamiento estadístico. Puede resultar de relevancia para la investigación en didáctica de la estadística y aportar información de interés para quienes se encargan de desarrollar el currículo escolar y para los docentes, y además para las propuestas interdisciplinarias que se fomentan o deberíamos fomentar en la educación. Una de las limitaciones de este trabajo fue que solo se analizaron 3 de las facetas que propone el enfoque ontosemiótico, y que, por ejemplo, no se observó el proceso de evaluación que tuvo esta propuesta. Y entonces, como acción futura, podría ser analizar esas facetas que quedaron sin estudiar, y, que es la que a mí más me interesa, reelaborar esa propuesta y aplicarla teniendo en cuenta las ideas fundamentales de la estadística. Creo que eso sería muy rico y es mi objetivo final para todo esto. Así que bueno, a continuación puse la bibliografía por si después a alguno le interesa poder compartirla. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Noelia. A ver, si lo puedo ver porque... Ya te lo dejo. También me sentía hablando sola, pero bueno, ahora lo veo. El PowerPoint, viste que es... Yo ya conocía toda tu presentación en su tesis de maestría, que fue también un placer. Y fíjense qué importante lo que comparte Noelia, cómo digamos, está subyacente ese conocimiento, digamos, esa educación estadística, y qué importancia de poder revelarla, digamos, ¿no? y potenciarla. Vos te sorprendiste, ¿no es cierto?, cuando... Sí, porque si bien me imaginé que iba a aparecer algún recuento, alguna búsqueda de información, de datos, no pensé que tanto. Me pareció una propuesta súper rica para aprovecharla y trabajarla en el contexto. Los chicos buscaron las plantas de sus abuelos, la propuesta fue muy interesante, los chicos estaban muy enganchados, los experimentos, y bueno, y uno se queda con todo lo que eso dio y lo que se podría seguir trabajando, y realmente que es un trabajo muy rico, realmente que no me esperaba encontrarme con tanta estadística implícita en ese trabajo. Claro, y que a veces o sea, justamente el desafío es que no se quede ahí, sino que se potencie, también potenciar la documentación pedagógica, que es algo que hablábamos ayer. A veces Sí. ven, por ejemplo, se hacen muchos trabajos y no se registran, y no se toman, digamos, esos documentos, esas registraciones, que después te permiten, digamos, poder comunicar, poder evidenciar todo ese proceso, ¿no? Esas coreografías invisibles de las y los estudiantes. Este trabajo es muy interesante, totalmente recomendado, porque también está aplicada los criterios de idoneidad didáctica de una manera fácil, o sea, porque quizás por ahí resulta, a veces parece muy complejo, digamos, todo el enfoque ontosemiótico, pero me parece que si, por lo menos de mi punto de vista, entrarle al enfoque ontosemiótico de la idoneidad didáctica, me parece, yo siempre voy al revés, ¿no? Soy rebelde, irreverente, como me enseña Giroux, y hago más o menos los procesos de aprendizaje, y la idoneidad didáctica me parece que es un punto, si bien viene siendo en el proceso lo más reciente, es un punto para entrar de lleno en este enfoque, y nos ayuda a valorar el proceso de una clase
valorarla con herramientas científicas, ¿no? Es decir, viste que... Claro, y a partir de allí decir, bueno, a ver, ¿desde qué lado, desde qué perspectiva puedo fortalecer esa propuesta que ya de por sí es muy rica, pero bueno, ¿qué aristas me están faltando abarcar para que eso se vaya mejorando y esa coreografía justamente se vaya perfeccionando desde lo invisible también? Claro, ¿vos tenés el link para que lo puedas compartir? ¿A tu link ¿está publicada tu tesis ya o todavía no? No, Ah, bueno, no, todavía no, la tengo en tarea. el armario todavía. Bueno, Lleva todo un proceso, Gaby, en la universidad para... Me imagino que el año que viene tanto la tesis de Noelia como la de Silvana van a estar colgadas. claro, porque allí, para que se puedan justamente como material de estudio, porque están muy lindas las dos, tanto de Silvana Santellán como de Noelia, y esta de Noelia es muy accesible para justamente mirar, empezar a mirar cómo mirar los procesos de enseñanza desde el lugar del enfoque entosemiótico. Es decir, es un... Sí, y una cuestión en relación con los marcos teóricos, ¿no? Porque a veces hay gente que por ahí se plantea, bueno, no, voy a usar este marco teórico porque es el que está en boga en este momento, ¿no? Y en realidad los marcos teóricos están ahí para que los utilicemos y a veces son más adecuados para una cosa, otros son más adecuados para otra, pero sí siempre nos sirven justamente para hacer este trabajo sistemático que hablábamos antes, ¿no? Y que nos pueda brindar ciertos elementos, que en el caso de Noelia, digamos, brindó elementos para ver cómo la estadística